tal? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre este gran incremento al 100% que ha tenido el gasto en seguridad en el presupuesto que está asignado en el país en medio de una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Para hablar del tema está con nosotros el periodista Sosimo Camacho, coordinador de la revista Contralínea. Buenas noches, Sosimo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, me gustaría que empezáramos con a qué llevó este análisis, esta investigación y las cifras, ¿no? Que son muy importantes. Claro, bueno, es una investigación que parte de un documento del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Tenemos que en este periodo de la supuesta guerra contra el narcotráfico, es decir, desde que Felipe Calderón asumió la presidencia de la República y hasta nuestros días, el presupuesto en seguridad se ha incrementado en 100%. Estamos hablando de seguridad en general, seguridad pública y seguridad nacional. Aquí hay varias cosas a destacar. En primer lugar es de que estamos hablando de cifras reales, es decir, estamos hablando de dinero calculado a pesos constantes 2016, es decir, que se le ha quitado la inflación, digamos, a esta cifra, para que se refleje realmente cuánto ha crecido el presupuesto en seguridad, cuánto realmente le dedicamos los mexicanos a el presupuesto federal de seguridad. Y tenemos que, como lo decía hace un momento, pues ha sido del 100%, porque en 2006 se destinaban 130,000 millones de pesos. Ahora, el año pasado, y una cifra muy similar en el actual, estamos gastando los mexicanos de presupuesto federal 260,000 millones de pesos solamente en seguridad. A mí me gustaría que nos comentaras cuál es la gravedad de estas cifras o por qué llaman tanto la atención, puesto que uno pensaría que con mayor presupuesto vamos a tener mayores índices de protección en un país tan violento como ya recientemente está haciendo México, ¿no? Claro, precisamente ese discurso ha sido el que ha justificado el incremento del presupuesto en seguridad. Prácticamente desde que llegó Felipe Calderón, lo que se nos ha dicho es de que México es muy inseguro y por lo tanto tenemos que gastar más en seguridad. Como si la simple asignación de más recursos vendría a acabar con el problema. Hay una consigna que incluso está en las calles a veces, en las protestas, en las que señala: nos regalan inseguridad o nos regalan violencia para vendernos seguridad. Lo que está pasando es que precisamente este discurso de la violencia es el que justifica cada vez más que se incrementen los recursos para seguridad. Pero la realidad ha desmentido ya esto. Prácticamente cada año que se incrementa el presupuesto para seguridad es el mismo año en que se disparan los índices de delincuencia. ¿Cómo puede ser que los índices de delincuencia y de violencia en 2005 o 2006, que sí eran graves pues, pero nada tenían que ver con lo que está pasando ahorita, digamos, eran cifras todavía manejables frente a un presupuesto que era menor? Ahora que tenemos un alto presupuesto que se ha incrementado un 100% cada año, entonces resulta que el país es más inseguro. Entonces, precisamente, si algo demuestra esta investigación del Instituto Belisario Domínguez, es que no es un asunto, podemos decirlo, que automático. Más dinero a las instituciones de seguridad, entonces más seguridad. Al contrario, lo que hemos visto es de que México, con el mayor gasto en seguridad de su historia, también tiene los índices de violencia y de inseguridad más altos de su historia. Y bueno, para realizar este reportaje investigaste o platicaste con algunos especialistas que me gustaría que escucháramos antes de irnos a un corte. Un libro que escribí hace tiempo que se llama Gobernar con el miedo, análisis del narcotráfico 2006-2012. ¿Ah? Lo que nosotros estamos viendo es que hay un discurso por parte del gobierno donde se maneja que hay mucha inseguridad.
¿sí? Por lo tanto, entonces hay que destinar mayor cantidad de recursos al tema de la seguridad, ¿sí? Sí. Y esto tiene una consecuencia. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy diciendo que hay más inseguridad, entonces la población, entre comillas, que exige mayor seguridad. Por lo tanto, destino mayores cantidades de recursos al tema de la seguridad en términos globales, ¿no? Pero este es un discurso de alguna u otra manera un tanto cuanto perverso, porque se manejan las cifras, si bien de manera escandalosa, pues obviamente eso también genera, digamos, una sensación de que el país está en niveles de violencia extremos y que por lo tanto hay que invertir en seguridad, ¿no? Entonces, Sí. Y puede ser cierto, puede ser que el número, por ejemplo, de homicidios que estamos viendo y que parece ser que este año rebasará, digamos, el año 2011, que fue el peor año donde hubo más de 27,000 homicidios dolosos, pareciera que este año rebasará en mucho esa cifra, ¿no? Y Sí. por lo tanto, todo esto lo que genera es un ambiente de mayor inseguridad. Y ahí también donde juega un papel importante las estadísticas del INEGI, la famosa encuesta de victimización y percepción de la seguridad, la ENVIPE, donde nos dice que hay una sensación de inseguridad. Pero si nosotros lo vemos en términos generales, si tú revisaras, por ejemplo, la ENVIPE 2015-2016, o si ya salió la de este año, sería la 2017, y tú vas a ver cuáles son las áreas donde, según el INEGI, hay más problemas, y es el problema de la inseguridad. Y esto puede ser en dos sentidos, en la parte objetiva y en la parte subjetiva. Tendríamos que ver si todo el país está en los niveles de inseguridad de algunas ciudades o de algunos estados. Y también el gran problema pues es el manejo de la estadística, porque la estadística pues es muy manipulable en este país, ¿no? Sí. Y lo más grave es que con la estadística se toman decisiones de política criminal. Y esto es un problema, porque con números en realidad nosotros no podríamos, porque los seres humanos no somos un número. Tendríamos que tener investigaciones de corte cualitativo para poder saber en realidad qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hay un problema y este problema se traduce fundamentalmente en mayor cantidad de recursos destinados al tema de la seguridad, ¿no? Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y bueno, muy interesante las palabras del investigador, pero a mí me queda una duda y haciendo como el comparativo de lo que sabemos que es la economía estadounidense, ¿no? Estados Unidos es una economía de guerra que apuesta y ejerce recursos millonarios a la compra de armas, al presupuesto en seguridad, en fin, a sus ejércitos. Y aquí, digo, si bien no son las mismas dimensiones en cuanto a economía y ejércitos, sí vemos que la apuesta está siendo hacia eso, ¿no? Hacia incrementar y dar más recursos a estas a la Secretaría de la Defensa, a la Marina, a la Policía Federal. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Susan? Bueno, en efecto se está gastando mucho en seguridad. Como decíamos hace un momento, en primer lugar, no es automático de que inyectando más recursos a las instituciones de seguridad se va a mejorar la seguridad, no es automático. Y en segundo lugar, también tendríamos que llegar al detalle de cómo se está gastando, en qué se está ejerciendo. Y prácticamente en lo que se está gastando es sobre todo en la represión.
en los operativos, en los equipos para enfrentar, pues dicen a la delincuencia, pero dentro de la delincuencia también a veces son equipos para control de multitudes o de movilizaciones, de movimientos sociales, también es eso. Entonces, no todas las instituciones han incrementado al mismo nivel. Tenemos, por ejemplo, que la Policía Federal tiene un incremento de 4 veces el presupuesto de 2006. Ha cuadruplicado su presupuesto la Policía Federal. De ahí nos podemos ir a la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, que organiza y administra al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicanos. Esta secretaría ha visto incrementar su presupuesto en 100%. Lo mismo que la Secretaría de Marina, que organiza y administra a la Armada de México. Entonces, son precisamente los casos realmente más escandalosos de incremento de presupuesto. Tenemos, por ejemplo, también que se ha incrementado para cárceles. Es un monto mucho menor, me refiero bruto, total, pero se ha incrementado hasta en 8 veces. ¿Pero para qué? ¿Para la infraestructura? ¿Para ampliar? Para infraestructura, y el propio documento señala que no obstante un incremento de tal magnitud, persisten los problemas que ya hemos escuchado y que ya hemos documentado, de hacinamiento, de violencia, de autogobierno. O sea, al final de cuentas, con todo ese recurso que se ha dado a cárceles, también no la sacan del problema. Bueno, pero hay otras áreas de la seguridad que no tienen que ver necesariamente con la contención o con la represión. Hay otras áreas de la seguridad, como por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debe velar precisamente por las garantías individuales, por las garantías de los derechos de todas las personas, y por eso también está incluida en todo este sector de seguridad. Pues tenemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene prácticamente el mismo nivel, el mismo presupuesto que hace 10 años. Eso nos da una idea de en qué precisamente se está gastando el dinero que se dice va a la seguridad de los mexicanos. Y de que los intereses no van a la par, ¿no? O sea, como se ha incrementado el gasto en seguridad, no se han incrementado el gasto en la Defensoría de los Derechos Humanos y en atender a la población que también ha sido violentada en sus derechos por estas instituciones que están recibiendo recursos millonarios. Vamos a escuchar a otro de los investigadores que entrevistó Zósimo Camacho para este reportaje y regresamos. Pero ¿cuál sería entonces la intención de, por un lado, generar el discurso de que necesitamos más policías y por otro lado, más dinero para la seguridad y en efecto asignárselo? ¿Cuál sería entonces la intención, digamos, de esta política? La intención de la política simplemente en el tema de seguridad es decir que se están haciendo cosas, pero que los resultados no son los esperados, ¿no? Porque si nosotros lo vemos, mira, por ejemplo, ahorita la discusión que ha metido Mancera de que si se van a liberar 4,000 personas presas, ¿no? Y que está echándole la culpa al sistema penal acusatorio. Yo te podría decir que, fíjate nada más, qué grave, que de los 351,000 policías que más o menos había en el país en 2015, se dijo que había un proyecto por parte de la Comisión Nacional de Seguridad que se iban a capacitar más de 333,000 policías en el sistema penal acusatorio y que se iban a capacitar más de 270,000 policías en 7 habilidades básicas de policía. ¿Esto qué quiere decir? Que íbamos a capacitar, de esos 351,000 había policías que los íbamos a capacitar en el sistema penal acusatorio y aparte de 7 habilidades policiales. Por lo tanto, íbamos a capacitar más de 500,000 de policías. Ojo, más de 500,000 cuando había 351,000 policías. ¿Y cuánto nos costó? Más de 1,000 millones de pesos. ¿Sí? O sea, así de sencillo. Y que dijeron, sí se logró el objetivo. El objetivo era capacitar 333,000 policías en el sistema penal acusatorio del 1 de febrero del año 2016 al día último de mayo de ese mismo año. Y a la vez los 270,000 policías, ¿no? Yo no conozco ningún país
que capacite 500,000 de policías en 4 meses. Pero además, en el sistema penal acusatorio, el policía solo recibía un curso de 40 horas. Entonces, dime cuál será la aplicación por parte de ese policía en el sistema penal acusatorio. Policías estatales municipales. ¿Sí? Claro. Entonces, imagínate, nos gastamos 1,000 millones de pesos en una capacitación deficiente. Y entonces decimos que la policía está capacitada en el sistema penal acusatorio. Y entonces, ahí está, yo ya capacité, pero ¿cómo los capacité? ¿Tienen en realidad la capacidad para poder responder al sistema penal acusatorio? Mi respuesta sería no, porque en 40 horas, en una semana, nadie aprende el sistema penal acusatorio ni las funciones que tiene que realizar como policía estatal o como policía municipal. Y es más, de esos 351,000, 270,000 tenían que capacitarse además en 7 habilidades policiales básicas. ¿Sí? Entonces, sí. Este es un problema, y te lo estoy poniendo con un ejemplo, este es un problema de que se gasta el dinero, sin embargo, los resultados son deficientes. La autoridad dirá, yo los capacité, ya es el problema del policía. No, espérame, es problema también tuyo, porque ¿qué les diste y cuáles son los resultados del sistema penal acusatorio? Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos platicando con el periodista Sósimo Camacho sobre este gran incremento que recibió el presupuesto para seguridad en el país y la casi nulo aumento que hubo en materia de presupuesto para la Defensoría de los Derechos Humanos. Sósimo, hemos visto y el balance por parte de organismos internacionales es muy desalentador para lo que está pasando en México con los derechos humanos. Incluso ha habido comisionados de la ONU haciendo hincapié en algunos puntos, ¿no? Como el de la desaparición forzada, en fin. ¿Cuál sería tu balance justo viendo estos aumentos en el presupuesto a la seguridad? Bueno, pues que en efecto ha sido todo un derroche de dinero. Un derroche porque ni siquiera, como bien nos dice también uno de los investigadores, en este caso Martín Gabriel Barrón Cruz, muchas veces se gasta sin que se programe bien ese gasto y termina siendo un absoluto derroche que no sirve absolutamente para nada. Y en muchos rubros del presupuesto de seguridad esto está muy claro, porque ¿cómo es posible que México esté gastando el mayor presupuesto de toda su historia en materia de seguridad y los índices delictivos, los índices de violencia se hayan disparado también a niveles nunca vistos? Digo, ¿cómo es posible que tengamos en este país hoy 30,000 desaparecidos de los que no se sabe absolutamente nada? Más de 30,000, y eso con cifras oficiales. ¿Cómo es posible que vayan más de 160,000 asesinatos y que estén desplazadas alrededor de 200,000 personas? También esto según cifras oficiales y por lo tanto conservadoras. Entonces dices, ¿cómo es posible que se esté gastando tal nivel de recursos y el problema de la violencia y de la inseguridad es cada vez mayor? Pues tiene que ver, uno, con que no está la solución en echar más dinero o aventar más dinero a las instancias de seguridad, y dos, en que el dinero que sí les corresponda y que tengan que entregárselo esté también justificado y se aplique como se tiene que aplicar. Porque hemos visto compras que se han hecho de manera, podemos decirlo, incluso fraudulenta. Está el caso de la Policía Federal, por ejemplo, que firmó contratos millonarios para la adquisición de uniformes y de equipo. Hay que decir que dentro de este equipo que se adquirió, por ejemplo,
para hablar un poco de las cosas que compran la policía, gas antimotines, que pues gas lacrimógeno y de otros tipos. Entonces, lo que ocurre precisamente es que no se está gastando bien el dinero. Como decíamos, el ejemplo de la Policía Federal, que incluso adquirió uniformes y equipo antes de publicar la convocatoria para la licitación. Quiere decir que se lo entregó de manera directa e ilegal a una empresa y no se sometió a concurso como se simuló. Ese es un ejemplo y que lo documentó la Auditoría Superior de la Federación. Pero así como eso, ha pasado también, por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional, una situación similar. Se tuvieron que simular procesos de licitación porque ya habían sido incluso instalados los equipos que había adquirido. Entonces, se gasta mal y además hay corrupción. Así no va a haber presupuesto que aguante, no va a haber presupuesto que sea suficiente para las instituciones de seguridad de México. Y bueno, haciendo un paréntesis, también habría que recordar un poco el gasto que se hizo en este sistema de espionaje Pegasus, que se adquirió con recursos públicos, pues para espiar a activistas, investigadores, defensores de derechos humanos, periodistas, y que ha sido todo un caso, ¿no?, en últimos días, y que también te tocó a ti participar de esa investigación. Claro, pues también sería uno de los ejemplos de cómo se gasta mal en seguridad, ¿no? Más allá de la necesidad de, que yo considero que no había, pero bueno, habrá quienes consideren que sí, de adquirir un sistema como ese, también está el para qué se adquiere. ¿Realmente para procurar seguridad a los mexicanos o para que ese tipo de instrumentos sirvan a quienes detentan el poder en sus disputas, en sus luchas intestinas, precisamente porque no lo saquen de ahí? Antes de terminar, me gustaría preguntarte, el gobierno federal se ha esmerado en la detención de algunos capos del narcotráfico, o por lo menos así lo ha tratado de manifestar en los medios de comunicación. ¿Crees que este aumento en el presupuesto justifique lo que hemos visto en las pantallas y las detenciones que hemos visto a través de los medios? No, en absoluto. En realidad, para que se justificara un presupuesto como el que se está gastando, que es mayor, por ejemplo, al de la Secretaría de Salud, o sea, se gasta más en supuesta seguridad que en procurar la salud a los mexicanos, tendrían que bajar realmente los índices de violencia, ¿no? Tendríamos que encontrar por lo menos o saber qué pasó con los desaparecidos. Tendríamos que acabar con la impunidad en los homicidios cometidos contra periodistas, por ejemplo. O sea, realmente para que se justifique un presupuesto de esa magnitud es porque también habría resultados. Pero es que tampoco está ahí el asunto. Estas detenciones de los capos y todo esto que han hecho, pues en realidad tendrían que realizarse con trabajo de inteligencia, con trabajo de gabinete, y de hecho muchas de las detenciones han sido así. Entonces no podemos justificar y no podemos decir que es que entre más inseguridad hay en México, pues más tenemos que gastar, porque si no estamos en un callejón sin salida. ¿Qué es lo que sigue? A ver, los índices de violencia y de inseguridad siguen en aumento. ¿Qué sigue? Entonces, en 10 años decir que lo incrementamos a otro 100%, y si lo incrementamos a otro 100% es porque se lo quitamos a otro rubro. ¿A qué? A salud, a educación. ¿A qué se lo vamos a quitar? Entonces, en realidad, lo que tendría que ocurrir es de que lo que se tenga que gastar esté plenamente justificado y que se gaste bien. Transparencia también. Sosimo, agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros aquí en Contralínea TV. ¿Algún punto que destacar antes de concluir? No, pues yo considero que a propósito de lo que decía el investigador Guillermo Garduño, tendríamos que reconocer que son además dos tipos de seguridad pública y seguridad nacional, que hoy están también totalmente confundidas y es parte de todo el desastre que tenemos en esta materia. Muchas gracias, Sosimo. Y muchas gracias a usted por haberse puesto en línea con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego. Todos los fenómenos relativos a la seguridad son exponenciales. Y son exponenciales en ambos sentidos, tanto en el ámbito de la seguridad como en el ámbito de la inseguridad.
Dicho en otros términos, si de alguna manera la combinación de los factores que generan la seguridad, sobre los cuales descansa la seguridad nacional, se ven afectados, se van a anular indudablemente todo tipo de esfuerzos que de alguna manera pretenden hacerse en esa dirección. O sea, el modelo comienza a actuar en contra de los propósitos esenciales hacia los cuales va dirigido. ¿Cómo podemos nosotros explicar esto? Dicho en otros términos, si existe, por ejemplo, un elemento donde no existe condiciones de gobernabilidad y de gobernanza, y al mismo tiempo se combina esto con un fenómeno de ilegalidad e ilegitimidad, y hay carencia de lo que es un proyecto nacional, y al mismo tiempo no hay bases que sustenten la visión de proyección de la nación de presente a futuro, estamos indudablemente en presencia de problemas que están afectando de manera central al ámbito de la seguridad nacional. Bajo esta condición, entiendo por seguridad nacional la idea, primero, que se sustenta en la idea de que puede haber un proyecto de nación fundamentado en el consenso ciudadano. Segundo, que este elemento, o sea, este Estado, es un Estado legítimo y al mismo tiempo cuenta con el respaldo de la legalidad que se ejerza desde el ámbito de las instituciones para darle viabilidad al proyecto. Que si por otra parte existe condición de gobernabilidad y gobernanza, entonces hay capacidad de gestión y hay capacidad de dirección del país. Y como consecuencia de ello, es posible de alguna manera plantearse la posibilidad de un futuro hacia el cual la nación pueda ir con relativos elementos de posibilidad de alcanzar los fines y los objetivos que de alguna manera se plantean. Ahora, en el caso de la inseguridad nacional, el proceso es totalmente el contrario. Primero, no hay un proyecto nacional y como consecuencia de que no existe un proyecto nacional es porque hay un conflicto de intereses entre fuerzas que de alguna manera atan al presente, al país y le impiden de alguna manera desarrollarse hacia una visión de futuro. Segundo, no hay condiciones de gobernabilidad y menos de gobernanza, o sea, hay gobernabilidad e ingobernanza. Por lo tanto, no hay ni siquiera elementos en los cuales se pueda sustentar una gestión adecuada y menos tampoco puede haber un proceso de dirección hacia tipos de objetivos y de metas.